Señor, en esta hora te damos gracias porque hasta ahora hemos tenido este tiempo para tu gloria, para tu alabanza. Te hemos cantado, hemos tributado alabanzas a ti y ahora queremos sentarnos aquí a escuchar lo que tú nos tienes que decir con toda humildad, con toda reverencia. Y una vez más, Señor, usted conoce al predicador, a este polvo que está aquí. Y te pido, Señor, por favor, que seas tú quien hables, porque nada puede salir de un mortal, nada que impacte las vidas de tu pueblo puede salir de un mortal pecador, débil, insuficiente. Por eso, Señor, recurrimos a tu Espíritu para que Él sea quien hable a tu pueblo, porque aún el predicador necesita escuchar lo que tú tienes que decirnos en tu palabra. Háblanos, Señor, abre nuestros oídos y permítenos que podamos ser oidores atentos. Quita cualquier distracción de nuestras mentes, cualquier sentimiento, cualquier emoción que pudiera estar estorbándonos o distrayéndonos, para que en esta hora podamos escuchar la voz de Dios y no la voz de un hombre. Reciba toda gloria, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Se pueden sentar. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Vamos a continuar, como les había dicho anteriormente, vengo diciéndoles esto, que cada vez que tenga la oportunidad de predicar el domingo en la noche, vamos a estar allí en la carta a los Hebreos, en esta serie que iniciamos hace ya un par de años, en el 2023, si mal no recuerdo, y hemos estado de manera no tan consecutiva, porque no predico domingo tras domingo en las noches, hablando de esta carta que es sumamente importante para nuestras vidas. Si algo necesitamos, hermanos, continuamente es ser recordados de Cristo Jesús para poder continuar en nuestro trayecto, en nuestro caminar en esta tierra, porque van a venir desalientos, desánimos, van a venir circunstancias adversas o adversidades, van a venir problemas, van a venir hasta persecución, vamos a tener pérdidas de cualquier cosa terrenal, y todo esto puede provocar en nuestras vidas cierto desánimo, cierto desaliento, y hasta a veces pudiéramos llegar a pensar como pensó Asaf en el Salmo 73. Él hasta llegó un momento a apartarse de Dios y seguir el camino de los impíos, porque él, al ver la prosperidad de los impíos, él se desanimó de alguna manera. Y este libro nos muestra la superioridad de Cristo por encima de todo y de todos. Y es a ese a quien nosotros tenemos que seguir. Por eso les decía hace unos segundos atrás que debemos ser recordados de esta verdad, de que Dios ha hablado en Cristo Jesús por su Hijo, como dice el mismo capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas en aquellos tiempos, ahora nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, no hay forma de que un cristiano pueda avanzar en esta tierra, en su vida espiritual. Tampoco hay forma de que un cristiano pueda sobrevivir en este mundo si no es siguiendo a Cristo Jesús. No hay forma, no hay manera.
Por eso es que en el capítulo 12, que llegaremos eventualmente más adelante, hay un versículo que es clave que nos dice, puesto los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es interesante porque este versículo está en el capítulo 12, después de presentarnos lo que estamos viendo ahora, hombres y mujeres de fe que agradaron a Dios, hombres y mujeres que el pueblo judío tenía en su mente, habían sido de alguna manera instruidos, que eran parte de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y por eso en el capítulo 12 nos dice, teniendo tan grande nube de testigos, ¿quién es esta gran nube de testigos? Capítulo 11, los hombres y mujeres que encontramos allí. Y por eso nos dice, puesto los ojos, no en estos testigos, no en estos personajes, no, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de vuestra fe. Antes de leer, vamos a leer los versículos 4 al 7. Vamos a leer del 1 al 7. Pero antes de leer estos versículos, quiero dar gracias al Señor por la predicación de esta mañana, el mensaje de esta mañana, que nos recuerda cómo debemos vivir en este trayecto, en el desierto que podamos estar viviendo con Dios. Aprendí algo esta mañana. Regularmente la queja nos lleva a decir mentiras. La queja nos lleva a mentir. Aprendí eso en esta mañana. Que Aneudi decía, oye, Israel si eras hablador. Hablaba mentira. ¿Pero por qué? Porque se estaban quejando. Cuando tú no te quejas, cuando tú agradeces, tú puedes ver la realidad. Pero cuando tú te quejas mucho, hasta vas a hablar mentira. Pero bueno, ese es otro tema. Y qué buen mensaje en esta mañana y que el Señor nos ayude en vez de hacer quejosos, ser agradecidos con Dios. Aunque estemos atravesando por un desierto. Aunque estemos atravesando por un desierto. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta es palabra de Dios y que el Señor bendiga su palabra en nosotros en esta noche. La última vez que estuve por aquí hablando de este capítulo, y pudiéramos hacer un pequeño resumen, los primeros 3 versículos nos definen lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Es aquella certeza, aquella convicción de lo que se espera aunque no se vea. Un buen testimonio delante de Dios, y no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, se construye por la fe en Dios. Por eso es lo que dice el versículo 2, que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Quién?
los antiguos. La fe no es algo, ni siquiera, no es irracional, aunque parece irracional, pero no lo es. No es solamente algo teórico, la fe es práctico. Por eso, desde el capítulo 11 en adelante, vamos o encontramos y vemos la práctica de lo que nos ha estado mostrando o enseñando el escritor a los hebreos. Ya él nos ha presentado que Jesucristo es superior, que porque él es superior a los ángeles, a Moisés, a los profetas, al sumo sacerdote, a los levitas, al tabernáculo, a los sacrificios, al cordero, a todo lo que el pueblo de Dios entendía como algo muy especial. Y ya nos ha mostrado esto, que la sangre de Cristo es la que tiene poder, no la sangre de los machos cabríos ni de los corderos. Los sacrificios representaban a Cristo, por eso Cristo es superior a todo. Entonces, ahora nos va a mostrar de manera práctica cómo entonces nosotros podemos tener esa fe en Cristo Jesús para seguir adelante. Si ya nos mostró que Cristo es superior, entonces la fe en Cristo es lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante, nos va a motivar. Por eso lo primero que hace es definir la fe. Luego vimos allí en los versículos 4 al 6, a algunos hombres que agradaron a Dios por la fe. Por eso esa frase es es importante, agradar a Dios, agradar a Dios. El versículo 5 dice, y antes que fue traspuesto, hablando de Enoc, tuvo testimonio de haber que agradado a Dios. Nos habló también de Abel, que ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque él quería que agradar a Dios, no agradarse a sí mismo. La gran diferencia entre Caín y Abel es que Caín quería agradarse a sí mismo. Abel quería agradar a Dios. El que busca agradar a Dios no da lo que él entiende, da lo que Dios ha demandado. Por eso nos habla aquí de Abel, que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Agradó a Dios con lo que Dios había demandado. Nos habla de Enoc, que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Se dejó llevar de Dios. Se dejó conducir por Dios. Por eso es que el versículo 6 es sumamente importante, que nos dice, sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. No hay manera de que podamos agradar a Dios sin fe. Y aunque esta sección abarca hasta el versículo 7, solamente abarcamos al versículo 6, en esta noche, esta sería básicamente la segunda parte de lo que tratamos esa vez, de agradar a Dios por la fe. El medio, hermanos, que Dios ha provisto para que le agrademos a Él es la fe, es confiar en Él, es obedecerle a Él. A eso es que se llama fe. La fe no simplemente es pensar o esperar, no. La fe es actuar bajo obediencia a Dios, confiando en lo que Dios ha demandado. Por eso el versículo 7 nos habla de un personaje, de una persona muy particular, muy especial. Y antes de ver este personaje, recordando que el capítulo 11 nos muestra todos estos hombres y mujeres que confiaron en Dios, que a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de la historia de redención, hombres y mujeres tuvieron fe en Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, aún por encima de ellos mismos. Por eso, el versículo 1 del capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Hermanos, en este libro la palabra fe es esencial. De hecho, en el capítulo 11, la palabra fe aparece por lo menos 25 veces. Y en todo el libro la palabra fe aparece algunas 33 veces, 30 y tantas veces. O sea que nos está diciendo que en el capítulo 11 está enfocado hacia esta realidad de todo cristiano, la fe. No puede haber cristianismo, no puede haber ningún cristiano. No puede ser, una persona no puede ser cristiana si no es por la fe. La salvación viene por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, es el fundamento y es el verdadero fundamento y básico fundamento de la vida cristiana, del cristianismo. Por eso en el capítulo 10 al final nos dice que el justo, ¿qué? Por la fe vivirá en el versículo 38, más el justo por la fe o vivirá por fe. Versículo 38, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, la fe es esencial. El verdadero fundamento del cristianismo es la fe en Cristo Jesús, como lo dice 1 Corintios capítulo 15. Si nuestra fe está puesta en un muerto, nuestra fe es vana. Pero qué bueno que nuestra fe está puesta en un Cristo que está vivo. Y no solamente que está vivo, sino que está a la diestra de Dios sentado intercediendo por cada uno de nosotros. Está pendiente de cada uno de nosotros, está atento a cada uno de nosotros. Él es que nos sostiene. Como cantábamos ahorita, en algún momento nuestra fe ha de caer, hermanos. Si tu fe en un momento ha caído o se ha debilitado, Él es que te sostiene y Él es que nos ha sostenido. Por eso que la fe nuestra no es una fe muerta, sino una fe viva. Ahora, en este versículo 7 vamos a considerar, este solo versículo 7, uno de los tres personajes que nos presenta aquí en el capítulo 1, en esta primera sección, de los personajes antidiluvianos antes del diluvio, uno de ellos que de hecho es sumamente importante. Este hombre fue usado por Dios para preservar la raza humana. Dios derramó de su gracia en él porque dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Dios usó a este hombre, hermanos, para preservar, pero también para demostrar que el verdadero creyente, Dios usó a Noé para esto, además de preservar, oiga esto, para demostrar que el verdadero creyente confía en Dios y se prepara ante Dios, aunque no ve lo que viene al futuro. Por eso el versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Usted notó que la palabra fe se repite 3 veces allí. Por la fe, Noé, ¿qué hizo? Fue advertido. Por esa fe condenó al mundo. Y por esa fe obtuvo la herencia de la justicia. Pudiéramos dividirlo en esos 3 encabezados, pero lo vamos a hacer de otra manera. Así que, hermanos, es por la fe que agradas a Dios, pero también es por la fe que te preparas para lo que viene en el futuro, de acuerdo a lo que Dios ha establecido.
La historia de Noé la encontramos en el mismo capítulo 6 del libro de Génesis. ¿Qué significa Noé? Noé significa descanso, paz, consuelo. Y fíjense que eso fue lo que sucedió cuando las aguas bajaron, cuando Noé encontró la tierra limpia. Vamos a Génesis 6, por favor. Mire cómo estaba la tierra. Génesis 6. El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo que solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, la tierra no estaba en paz. La tierra estaba en desorden. La tierra estaba en guerra por la maldad de los hombres. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué mueren tanta gente? Hermano, es que Dios de alguna manera tiene que calmar el mundo que Él ha creado. Él tiene que de alguna manera, y esto puede sonar muy duro para algunos, Dios tiene que de alguna manera raer la maldad de la tierra. El hombre peca demasiado con Dios y es por la maldad de los hombres que el mundo está como está. Y tristemente mucha gente le quiere echar la culpa a Dios de todo lo malo que hay, pero es la responsabilidad del hombre. Lo que pasa es que el hombre es malo en su corazón, somos malos en nuestro corazón. Por eso dice, todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo que el mal, los unos para con los otros. Y de alguna manera Dios tiene que detener el mal. Hermanos, ¿y cómo se detiene el mal? Hermano, miren, ni las cárceles han podido detener el mal, ni las autoridades que Dios ha puesto han podido detener el mal. Entonces, muchas veces, que es el caso de Génesis 6, Dios tiene que tomar la justicia en sus propias manos y eliminar el mal. Y no estamos apuntando con el dedo. Simplemente, hermanos, porque todos somos malos. Gracias le debemos dar al Señor que Él nos salvó a nosotros y que tuvo misericordia y compasión de nosotros. Porque si no hubiese sido así, quizás hace tiempo nos hubiese raído de esta tierra, nos hubiese sacado de esta tierra, porque somos malos. Somos malos, por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos un Redentor. Por eso necesitamos alguien que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente, que cambie nuestro parecer. Es el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios o de Jehová. La tierra estaba en guerra, la tierra estaba en pleitos, la tierra estaba en conflictos. Mira el versículo 7 de Hebreos 11. Vemos en el capítulo 6 de Génesis que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y por eso Dios le advirtió. En primer lugar, Dios trae advertencia, Dios siempre advierte. Dios siempre advierte. Hermanos, aunque no lo veamos así, el mundo donde vivimos está una constante advertencia de parte de Dios. No es algo extraño lo que voy a decir. Hace unas semanas atrás, una tragedia que embargó a nuestro país, que todavía se lamenta y todavía se trae tristeza sobre esa gran tragedia. Escuchamos a personas decir, Dios nos está hablando.
Oh, ahora Dios nos está hablando. Ahora Dios nos está hablando. Hace tiempo que el Señor está hablando. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1? Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Y hermano, y yo creo que aunque hay muchas iglesias o muchas congregaciones, grupos de personas y llamados pastores que tienen el evangelio de relajo, que no están predicando a Cristo, que no están llamando a las personas a Cristo, yo creo que todavía hay iglesias y hay pastores y hay congregaciones que sí están predicando a Cristo Jesús. Y estamos hablando de Cristo Jesús. Entonces, cuando hay una tragedia, oh, Dios está hablando. Sí, Dios habla. Dios habla de muchas maneras. Lo que pasa es que hay momentos en el cual Dios habla más fuerte que en otros y llama nuestra atención. Y llama la atención para que nos volvamos a Él. Pero hermano, no tenemos que esperar que llegue la tragedia para ponerle atención a Dios. Vamos a ver eso más adelante en esta misma historia de Noé. Dios advirtió. El versículo 7 nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por quién, por Dios, de cosas que aún no se veían. ¿Cuál fue la advertencia de Dios a Noé? Voy a destruir el mundo. Voy a traer juicio sobre los hombres. Voy a destruir todo ser viviente. ¿Lo leímos o no? Lo leímos en Génesis capítulo 6. Dios determinó destruir a todos. Es interesante que nos dice el texto que Noé fue advertido por Dios de cosas que no se veían. Noé, hermanos, no tenía ninguna razón lógica y humana para creer en un diluvio. No tenía razón lógica ni humana para creer en que mucha agua cayendo del cielo pudiera cubrir toda la tierra. ¿Por qué? Eso no era razonable, eso no era lógico. Por eso que nos dice de cosas que no se veían. No era lógico, no era razonable. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. No era necesario un bote, no era necesario un transporte de esta magnitud, porque nunca había sucedido. No era algo razonable. Eso nunca había pasado. Eso era en contra de toda posibilidad. Hermanos, a veces las advertencias de Dios parecen irracionales o irrazonables. No tienen o son ilógicas, como que, y puede pasar de esta manera, hermano. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, y más si Él la advierte. El tema de nosotros cuando llegó el pecado, cuando entró el pecado al ser humano, es que nosotros creemos que solamente es posible las cosas lógicas, las cosas racionales. Todavía, hermanos, hay gente, hay escépticos, hay críticos que no creen en un diluvio universal. Eso no es nuevo. Las mismas personas de la época de Noé no creyeron en un diluvio universal. No creyeron en que caería tanta agua, que se derramarían las fuentes de aguas de toda la tierra y llenarían la tierra hasta el tope. Hermanos, si no lo creyeron antes, habrán personas hoy día que no lo van a creer. Nunca había llovido. Por eso recordemos, hermanos, que el versículo 1
del mismo capítulo 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por eso el versículo 7 nos dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermanos, se entiende lo que se ha estudiado, algunos científicos, geólogos han estudiado, es que la Tierra anteriormente, era un solo conjunto de tierra. No había esa separación en lo que nosotros conocemos ahora como el continente americano y el continente europeo y Australia. Era una sola masa de tierra que había. Eso es lo que han estudiado y han determinado los geólogos, los que estudian la tierra, los que estudian el mar y todo ese tipo de lugares. Ellos han determinado que eso antes, en algún momento de la historia, toda la tierra estaba unida. Pasó algo que dividió la tierra, pasó algo que formó los continentes, pasó algo que sacó islas. Hermano, la explicación más lógica es un diluvio, porque dice que se abrieron las fuentes de toda la tierra. En primer lugar, Dios siempre advierte aún de cosas que no se ven. Dios siempre advierte. En segundo lugar, Dios es quien determina el castigo por el pecado. Por eso mira el versículo 7 una vez más. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dios no solamente que advirtió a Noé, sino que Dios determinó la forma del castigo por el pecado de la humanidad. Si usted vuelve conmigo, por favor, a Génesis, el capítulo 6, mire lo que nos dice allí. Versículo 7 dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra aquí que estaba ¿cómo? Corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuáles son las dos características que Dios ve en la tierra? Una tierra corrompida y una tierra violenta. ¿Se parece a lo que vemos hoy día, hermanos? Hermanos, no es que se parece. Hoy estamos peor que en la época de Noé. Estamos peor. Por eso el castigo que ya Dios lo ha determinado para el mundo y para la tierra será peor que cuando Noé. Porque el pecado ha crecido de tal manera, hermanos, que eso es impresionante. Tanto así que el Señor Jesucristo definió a su generación una generación maligna y perversa. Una generación diabólica, una generación endemoniada, una generación inmoral. Por eso, hermanos, ya Dios no va a castigar este mundo con agua. Es con fuego que va a castigar el mundo, como dice el apóstol Pedro. Es con fuego. Versículo 13. Dijo Jehová Dios, Génesis 6. Dijo pues Dios a Noé, he decidido. ¿Quién fue que decidió? Dios. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca
de 50 codos de su anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, piso segundo y piso y tercero. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios, hermanos, determinó el castigo. Cómo Él iba a castigar la tierra. Cómo iba a limpiar la tierra. Hermanos, el hombre peca, pero Dios es quien escoge el castigo. Y eso lo vemos, hermanos. Lo hemos visto en nuestras vidas. Nosotros decidimos pecar, pero el que decide castigarnos y cómo castigarnos es Dios. Y en el tiempo que Él decide castigarnos, hermanos, a veces el castigo no llega en el mismo momento. A veces el castigo no llega al instante. A veces el castigo no llega ni 1 año después, ni 2 años después. A veces el castigo llega años después. Porque el tiempo lo decide Dios, la forma lo decide Dios. Nosotros somos los que decidimos pecar, pero el castigo lo determina Dios. ¿Cómo Él va a castigar? Pero somos a veces tan, no sé qué decir, qué palabra decir, pero somos tan bárbaros que nosotros mismos queremos escoger el castigo con el cual Dios nos castigue. No, eso le corresponde a Dios. Dios es que se va a encargar de castigar. Hermanos, ¿ustedes saben cuántos años pasaron? ¿Usted sabe cuántos años pasaron entre la advertencia y el castigo y el cumplimiento del castigo? Pasaron 120 años. Imagínense a Noé el primer día, mire, Dios va a castigar la tierra porque hay violencia, hay corrupción. Ok, Noé. Pasa una semana, Dios va a castigar a la tierra por violencia y corrupción. Ok, Noé. Te oiremos otra vez. Imagínense Noé predicando lo mismo por 1 mes y nada pasa. Imagínense predicando por 1 año y nada pasa. Por 10 años y nada pasa. 20 años y nada pasa. 30 años, nada pasa. Noé, pero tú estás loco. Hermanos, ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe. La fe permanece creyendo a pesar del tiempo transcurrido. La fe en Dios te ayuda a creer en Dios a pesar cuando pasa el tiempo. A pesar de que pasa el tiempo, de que transcurre el tiempo, el verdadero creyente sigue confiando en Dios. Recuerde, no era razonable. Oye, Dios, ¿cómo que va a caer agua del cielo? ¿Cómo que se va a llenar la tierra? Y este barco tan grande no me parece razonable. No me parece lógico. No parece de alguien inteligente, no parece de alguien que piensa. Pero Noé decidió creerle a Dios. Noé decidió confiar en Dios. Hermanos, Dios no solo escoge el mejor castigo, sino que también Él determina el momento para aplicarlo. Usted sabe, hermanos, que hay veces en nuestras vidas, hay situaciones que llegan a nuestras vidas que quizás no la estamos esperando, pero es posible, no en todos los casos, es posible que algunas de esas situaciones que estemos viviendo en nuestras vidas sean consecuencias de un pecado que cometimos tiempo atrás. Hay posibilidad de eso. Por eso es importante que en cualquier momento de nuestras vidas que estemos atravesando, pasando por una situación, que analicemos nuestra vida y que vayamos delante de Dios a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Ustedes me están entendiendo porque le veo la cara como que estamos lejos. No sé. ¿Me están entendiendo? No estoy diciendo que es siempre así, pero hay consecuencias de nuestros pecados que llegan años después
que ni siquiera estamos pensando en eso. Ni siquiera estamos pensando algo que cometimos años atrás. Porque el que determina el momento de castigar nuestras vidas es Dios. Ahí es donde entra, hermanos, nuestra humillación y nuestra humildad delante de Dios. Si bien es cierto, hay situaciones que llegan a nuestras vidas porque Dios nos está probando, Dios está fortaleciendo nuestra fe, como es el caso de Job. ¿Usted se acuerda de Job? Job no había pecado contra Dios. De hecho, Dios exhibía a Job como justo. No hay un hombre tan justo como él en toda la tierra. Y todo iba bien cuando llegaron sus amigos hasta que empezaron a hablar. Job no había pecado contra Dios. De hecho, las mismas palabras de los amigos de Job llevaron a Job a un momento a cuestionar su vida. Como que él le había fallado a Dios, como que él había cometido cosas malas delante de Dios. Y Dios le tuvo que decir, tú no sabes lo que está pasando, Job. De manera que es importante, hermanos, en cualquier situación de nuestras vidas, ir a Dios en humildad. Y si es por una consecuencia, un castigo que Dios nos trae en algún momento por algún pecado que hayamos cometido contra Dios, qué bueno, hermanos, que tenemos abogado a Jesucristo. Señor, acepto el castigo, acepto la reprensión, acepto la disciplina, como el mismo capítulo 12 nos dice, que Dios, como padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina aquí en el capítulo 12 de Hebreos. Dios siempre advierte, eso es lo que vemos ahí en primer lugar. En segundo lugar, Dios determina el castigo y cuándo aplicar el castigo. En tercer lugar, todo esto es porque Dios siempre está o siempre vive en un eterno presente. Es interesante. Mire otra vez, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Lo que nos está diciendo es esto: Noé no veía cosas en el futuro, pero hermanos, Dios siempre vive en el presente. Para Dios el tiempo no transcurre. Por eso es que nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar ¿en quién? En Dios. Nosotros no vemos el futuro, pero ya Dios conoce todo el futuro. Hay un himno que dice, porque Él vive, no temo al mañana. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Él sabe el futuro, Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Nosotros no. Nosotros para el mañana, aunque muchas veces actuamos como los insensatos que describe Santiago capítulo 5, pero para el mañana, hermano, nosotros estamos con probabilidades, con posibilidades, ¿sí o no? ¿Qué les dice Santiago? Mire a ustedes que van a hacer, que piensan hacer negocio y que van a ir aquí mañana y que van a hacer esto y que van a hacer lo otro, cuando debieran decir, si Dios quiere. Hermano, para el mañana nosotros estamos con probabilidades. Para el mañana no tenemos nada seguro. Probabilidades y posibilidades. Por eso nuestra confianza no tiene que estar en lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer. Nuestra confianza tiene que estar en el Dios que puede y hará todas las cosas. En Dios. Es ahí donde tiene que estar nuestra confianza. Por eso Santiago le dice, si Dios quiere, deben decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Porque Dios vive en un eterno presente. Dios lo ve todo al mismo tiempo. Yo no sé cómo es eso, pero es así que Dios trabaja. Nosotros lo vemos por etapas. Recordamos el pasado, estamos viviendo en el presente y no sabemos qué va a pasar en el futuro.
pero Dios lo ve todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Dios no está atado al tiempo. Dios está por encima del tiempo. Y como nosotros no vemos más allá del presente, por eso es sabio confiar y obedecer a Dios. Por eso es que Noé es un ejemplo de fe. Porque aunque él no veía en el futuro, bueno, yo no veo el futuro, yo confío en Dios de todas maneras. En cuarto lugar, la fe en Dios te prepara para lo peor. Una vez más, Hebreos 7, 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, pero sí Dios la veía, ¿qué hizo? Con temor preparó que el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Hermanos, la fe verdadera obedece con temor a Dios. Y la idea aquí no es que él tenía temor del castigo, no, él tenía temor de Dios, tenía temor a Dios. Porque una cosa es, hermanos, hacer algo por temor al castigo y otra cosa es hacer algo o obedecer a Dios porque reverencio, respeto, siento temor por Dios. Son dos cosas muy distintas. Y yo le pido a Dios dentro de mi oración que me ayude a no hacer las cosas o a obedecerle por temor a las consecuencias o por miedo a las consecuencias. Yo quiero obedecer a Dios, quisiera obedecer a Dios por respeto y por temor a Él, no a las consecuencias. Porque cuando yo obedezco a Dios por temor a las consecuencias, no estoy siendo honesto. Lo voy a poner de otra manera. Cuando yo obedezco a Dios por sus bendiciones, no estoy amando a Dios, no estoy obedeciendo a Dios. Simplemente quiero los beneficios, quiero las bendiciones de Dios. Entonces es una de mis oraciones, Señor, ayúdame a obedecerte con un corazón sincero, temeroso de ti, no porque me van a venir estas consecuencias o porque tú me vas a castigar, no, sino porque yo te ame a ti. Por temor y respeto a ti, a tu persona. Y eso es lo que habla aquí. Temor, dice que preparó un arca con temor. Él entendió la grandeza de Dios, él reverenció a Dios. Y recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Noé fue la persona que Dios usó para salvar su casa. Hermanos, aunque la meta de Noé era que mucha gente se salvara, yo pienso que el mayor logro que tuvo Noé en todo su ministerio en 120 años fue que su casa se salvara. ¿Qué usted cree? El mensaje era para todo el mundo. Pero hermano, yo creo, lo quiero pensar de esta manera. Lo medito de esta manera. Aunque sí, Noé sintió dolor, sintió angustia, sintió pesar por, oye, mi primo, mi tío, un amigo, un hermano, un familiar. Mira, tal persona que yo apreciaba mucho, que quería mucho en el barrio, en la comunidad. Oye, tanta gente que se murió ahogada. Eso yo creo que le trajo un pesar y un dolor al corazón de Noé. Pero cuando Noé miraba hacia adentro del arca, que ahí vio a su esposa y a sus 3 hijos,
Yo creo, hermano, yo quiero entender que Noé le llegó un sentido de satisfacción y de tranquilidad, porque aunque se perdió el mundo, Noé pudo decir, yo salvé a mi familia. Y yo creo que ese es el sentido de cualquier cristiano. ¿Cuál es el sentimiento y la preocupación de cualquier cristiano? Y eso lo vemos a cada rato aquí en el tiempo de oración. Vamos a orar, quiero que oren por mi familia, quiero que oren por mis hijos, quiero que oren por mi esposa, quiero que oren por mi hermano, quiero que oren por mi tío, quiero que el Señor salve a mi familia. Hermano, y Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí para salvar o para traer a la fe y para que nuestra familia se salve, para llevar a nuestras familias a Cristo. Recuerde que el arca es como un tipo de Cristo, donde todo aquel que entra por esa puerta y entra en el arca es salvo de la condenación y de la destrucción eterna. Es llevar a las personas a Cristo. Hermano, tu meta no es solo ganar el mundo, tu meta es que tu casa se salve. Y creo que ese es el mayor logro, el logro más importante de Noé, que su casa se salvó. Quiero ir cerrando porque el tiempo se me ha ido. Hermanos, el texto nos dice, con temor preparó el arca para en que su casa se salvase. Primero Noé pensó en su casa. Y el mundo, hermanos, en lugar de prepararse para la eternidad, está viviendo solo en los placeres del presente. Mateo 24, el versículo 38 y 39 dice, pues así como aquellos días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, dándose en matrimonio, hasta, mira usted, esa gente comió, bebió, se casó, se daba en matrimonio, se daba en casamiento, fiestaba, gozaba, iba a fiesta, iba a discoteca y hacía todo lo que quería hacer hasta un día. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Pero el versículo 39 es impresionante todavía, que dice, y no que, y no entendieron que, ¿por qué no entró en el arca? No entendieron por qué Noé cerró la puerta, no entendieron por qué hizo todo esto, hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. No entendieron. Oh, pero el versículo termina ahí. No, el versículo dice algo más. Así será que la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, miren, aquí tenemos un consuelo. Y qué bueno que estamos en consuelo. Por más que prediquemos, tenemos que seguir predicando, pregonando el Evangelio, llamando a la persona al arrepentimiento, llamando a las personas a Cristo. Entren, vengan a Cristo. Viene un juicio, Dios va a castigar la tierra, Dios va a destruir la tierra, Dios va a condenar a la gente, Dios. Vamos a seguir predicando eso, hermanos. ¿El consuelo cuál es? Hay gente que no va a entender. Hay gente que no va a entender. Porque la Biblia lo dice, así será. Así será. Por eso hay dos cosas importantes en la vida de Noé. Noé no solamente predicó, sino que también Noé actuó. Por eso la predicación va junto con la acción. Por la predicación se escucha, pero por la acción se observa. La gente escuchaba a Noé predicar, pero que ellos veían a Noé sentado. No, veían a Noé preparándose.
Hermanos, los cristianos tenemos que vivir así, predicando y preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, preparándonos para la eternidad. Y en último lugar, la fe en Dios asegura tu vida. Versículo 7, una vez más, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La última frase nos habla de la seguridad que da la fe. Por eso dice, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según por la fe, pues según la fe. El arca representa salvación. Solo una puerta, solo una ventana, solo un arca. Y es interesante, hermanos, que Dios no dijo a los hombres de la época de Noé, Él no le dijo, cada uno constrúyase su propia arca. Le dijo a un hombre, construye un arca. Dios designó a un hombre para construir el arca de Dios. Hoy mucha gente se quiere salvar por sus propios medios. Solo hay un medio de salvación que es el Señor Jesucristo. La única arca que podía resistir, el único bote que pudo resistir el diluvio, que pudo resistir el castigo, que pudo resistir la destrucción del mundo fue el arca que Dios le mandó a preparar a Noé. Cualquier botecito que otros hagan, que el hombre haga, será destruido. Solo el diseño de Dios funciona para la eternidad. Solo el diseño de Dios funciona para la eternidad. Hay ingenieros, hay físicos, hay personas que como no creen en la Biblia, como no creen en Dios, han cuestionado y dijeron, pero para que ese arca que dice la Biblia pudiera resistir a todo esto, tenía que ser de esta manera, de esta manera, de esta otra manera, para que pudiera resistir. Por eso Noé duró 120 años. Él no lo construyó en 2 años, ni 3 años. Y además de todo eso, aunque quizás no tenía la tecnología de ahora, de los hombres de ahora, Noé tenía la tecnología del cielo, la tecnología divina, que esa es la que mejor funciona. El hombre cree que lo único que funciona es lo del hombre. Mire, el ser humano tiene que dejar de estar con su mente en las nubes. Tu cerebro y mi cerebro funciona por el poder de Dios, porque Dios lo mantiene funcionando. No, que en esa época no existía la tecnología que hay ahora. ¿Y qué importa? No tenía la mejor tecnología, la tecnología del cielo. La tecnología directamente de Dios. Fue Dios que le dijo, hazlo así, 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 así y así. Y si Él lo hacía así, 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 como Dios le dijo, eso tiene que funcionar. Hermano, lo que Dios diseña, lo que Dios determina, funciona. Tiene que funcionar. Pero el hombre quiere hacer sus propios medios, quiere hacer sus propios botes, quiere hacer su propia arca. Y le va a pasar, y le está pasando, y les ha pasado como el Titanic. Se dice que el ingeniero, el que construyó, lo dijo, ni Dios hunde este barco. No duró un día en el mar. Porque cualquier invención de hombre es una tontería para Dios. Por eso el único medio de salvación y el medio efectivo, el único medio efectivo de salvación es Jesucristo. No hay otra manera. No hay otro lugar seguro para la eternidad si no es en Cristo Jesús. Y para eso el hombre tiene que humillarse, tiene que reconocer delante de Dios sus faltas, su pecado, y tiene que aceptar que el único medio de salvación eterno es el Señor Jesucristo. Por eso el versículo nos dice, por la fe condenó al mundo y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene
por la fe. Hermanos, por la fe, Noé fue declarado justo delante de Dios. De manera que todo aquel que confía en Dios es declarado justo por Dios. Génesis 7:1 dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los que están en tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Solo tú, Noé. ¿Por qué solo tú, Noé? Porque tú fuiste el único que confiaste en mí en esta generación. Hermanos, si yo quisiera ser como Noé, que en una generación, y voy a sonar un poco duro aquí, porque es para nosotros, en una generación que aún no confía en Dios, de cristianos, no me mire así, es raro, ¿no? Hay cristianos que no confían en Dios. Una generación de cristianos que no confía en Dios, que no cree en Dios. Yo quiero ser alguien que Dios diga, en esa generación, tú confiaste en mí. La fe en Dios es la fuente de toda justicia. Noé es un buen modelo para los creyentes que demostró confianza en la promesa de Dios a pesar de la falta de evidencia. La falta de evidencia no es excusa para dejar de confiar en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, te damos gracias porque la fe que tenemos es por medio de Cristo Jesús. Es un regalo de Dios para nuestras almas. Señor, ayúdanos a confiar en ti constantemente, ayúdanos a confiar en ti permanentemente, ayúdanos a creerte a pesar de que no vemos. A veces es difícil porque vivimos en un mundo escéptico, vivimos en una sociedad que necesita evidencias palpables. Noé fue advertido de cosas por Dios que aún no se veían y por eso Él preparó. Señor, ayúdanos. Te necesitamos constantemente y queremos agradarte a ti, porque sin fe es imposible agradarte. Si alguien aquí o alguien a la distancia que no ha puesto su fe en Cristo Jesús, ayúdale, Señor. Tráele convicción, la fe es convicción. Viene un juicio para todo aquel que no confía en Cristo, para todo aquel que vive una vida apartada de ti. Señor, abre los ojos de mucha gente que están en fiestas, que están comiendo, bebiendo, haciendo su vida, en otras palabras. Quizás no sean cosas malas en sí mismas, sino que están ahí tranquilos en sus casas, comiendo, disfrutando del resultado de sus trabajos. Están disfrutando de unas vacaciones, están disfrutando de bienes materiales, que nada de eso es malo, pero están desconectados de la realidad de que un día tendremos que darle cuenta a Dios y que un día todo esto terminará. Hay otros que están sumergidos en la violencia, en la corrupción, en el pecado, en la inmoralidad. Oh Señor, despierta sus sentidos, abre sus ojos para que puedan ver la verdad de que todo esto termina, pero el que confía en Dios y acepta su voluntad le obedece y permanecerá para siempre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti cada día. Bendiga esta su palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.